Un concepto que actualmente ha cobrado mucha vigencia, porque realmente ya tenemos tratamientos para eso, es al hablar de depresión resistente. Ustedes pueden ver cómo antiguamente hablábamos de depresión y luego ya hablábamos de depresión unipolar, que es la que padece la mayoría de la población, y de la depresión bipolar, que hablamos de un 3% aproximadamente de pacientes que sufren esta forma y que puede variar de depresión a polos de hipomanía o manía. Entonces hay un porcentaje muy bajo de gente que va a tener depresión bipolar, que está también considerado de las depresiones difíciles de tratar, junto con la depresión psicótica y junto con la depresión resistente a tratamiento. Nuestra plática del día de hoy realmente va a consistir de la depresión unipolar, por otro lado, que es la que sufre la mayoría de la población y que también se le ha llamado depresión refractaria o depresión difícil de tratar. Entonces, algo que ha sucedido desde 1974, se ha empezado a hablar con el término de depresión resistente por la Organización Mundial de la Salud, pero antes de eso, Kuhn, cuando descubrió la imipramina, fue el primero que dijo que empezó a aplicarla, que había pacientes que no respondían al tratamiento antidepresivo. Si nosotros vemos la historia de cómo hoy en día han evolucionado los antidepresivos, como vemos en esta tabla, vamos a ver que existen desde los inhibidores de la monoaminoxidasa, que hoy en día prácticamente no existen en nuestro mercado nacional en México, y que prácticamente ya no los utilizamos porque fueron muy buenos, eran muy potentes, pero los efectos adversos eran muy serios. Posteriormente nos acostumbramos a utilizar tricíclicos, todavía existen en el mercado, la imiprimina, la amitriptilina y algunos en combinación con alguna otra sustancia, pero sabemos que por desgracia los efectos adversos siguen siendo marcados y que nos pueden dar problemas en muchos de los pacientes. Esto hizo que a partir de las décadas de los 80, en que aparece el primer inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, el tratamiento antidepresivo, que había sido muy artístico, muy artesanal, dado los efectos adversos que tenía y que por lo mismo prácticamente los psiquiatras y algunos neurólogos los manejaban, y el resto del área médica no le gustaba utilizarlos porque era muy difícil el ir titulando, el ir viendo todos los efectos adversos, y había mucho desconocimiento de su forma de administrar y de tratar. Gracias a la seguridad que nos dieron los inhibidores selectivos de recaptura, gracias a todos los procesos de enseñanza que hemos tratado de hacer para la medicina en general, para las diferentes especialidades, se han posicionado el uso de estos antidepresivos como algo ya de uso diario y de uso común en las diferentes especialidades, y han seguido saliendo nuevas formas de tratamiento, como vemos ya no tan específicos como de serotonina, sino ya vemos que hay asociados con norepinefrina y dopamina. Vemos que hay otros que bloquean receptores diferentes a la serotonina y la norepinefrina, y actualmente hablamos, por ejemplo, de una generación multimodal que afectan a más de 2 modos de acción diferentes a nuestros tratamientos. Aquí vemos en esta gráfica cómo los diferentes antidepresivos pueden actuar ya sea a nivel serotoninérgico, acetilcolinérgico, noradrenérgico, histaminérgico o dopaminérgico. Entonces vemos una gran cantidad de antidepresivos que no solo van a tener el mecanismo de acción al que estamos acostumbrados a ver, sino que pueden actuar en otro subtipo de receptores, que eso hace que les den ciertas particularidades específicas y que en el momento de seleccionar el antidepresivo específico tengamos alguna predilección con algunos pacientes por estos efectos asociados que tienen independientemente de la serotonina o de la norepinefrina. A lo largo de la historia, antes veíamos un paciente deprimido, dábamos tratamiento y buscábamos que hubiera respuesta. Pero con el tiempo se vio que la respuesta no era lo único que buscábamos. Realmente, al encontrar la respuesta, muchos médicos, sobre todo cuando hablamos de las áreas fuera de las neurociencias, encontraban la respuesta y al igual que los pacientes abandonaban el tratamiento, lo quitaban y rápidamente el paciente sufrió una recaída. Entonces esto nos ha llevado a ir desarrollando modelos que nos expliquen claramente cómo es el proceso de tratamiento en los trastornos depresivos mayores. Entonces el primer modelo de Kupfer nos hablaba de una respuesta, luego que alcanzábamos la remisión y finalmente hablábamos de recuperación, y ahí estamos hablando de meses
o a veces hasta de año. Hoy en día, lo mínimo que debemos de buscar al aplicar o al dar a nuestros pacientes un antidepresivo es alcanzar la remisión. La remisión es el estándar de oro, desde este siglo se considera lo mínimo que debemos de buscar, y el alcanzarla significa la resolución de los síntomas físicos y emocionales, una recuperación de las funciones básicas, el regreso a las labores o a los estudios, el reanudar hobbies o intereses personales, o sea que el paciente nos diga también que independientemente del cuadro afectivo o de tristeza que tenía y que ya desapareció, también la capacidad de sentir placer ha sido devuelta a nuestros pacientes. Y el retorno a las relaciones personales con todo lo que esto puede implicar. Una de las consecuencias de no alcanzar la remisión es que si tenemos como médicos pacientes que sufren otro tipo de patologías, ya sea problemas cardiovasculares, por ejemplo en México la diabetes que ha tomado esta vigencia y que se encuentra muy asociada a la depresión, igual que la obesidad o los problemas cognitivos o el mismo cáncer, hace que el pronóstico de nuestros pacientes sea muy grave, que se agrave la enfermedad básica por la que lo están viendo los otros especialistas. Porque una de las cosas, por ejemplo, que se ha encontrado claramente es que el paciente que sufre alguna de estas enfermedades físicas que les comentaba, además de depresión, su adherencia al tratamiento es muy mala. Entonces, si queremos mejorar en muchos casos, como clínicos, el problema de diabetes, el problema cardiovascular, por ejemplo, de hipertensión, el tratamiento para cáncer o los problemas cognitivos, tenemos que dar un tratamiento antidepresivo asociado que va a corregir también estas faltas de memoria, estas alteraciones en la concentración y también favorecemos mucho la adherencia al tratamiento. El modelo actual que se llama de estratificación lineal, que significa un modelo actual de extensión y gravedad en cuanto a depresión, nos habla de que teníamos pacientes con depresión que interveníamos con un tratamiento farmacológico y teníamos un resultado determinado. Realmente nada más nos preocupábamos en la intervención de la dosis y de la duración del tratamiento y buscábamos que algunos de los síntomas disminuyeran y no hacíamos una clara anamnesis de lo que el paciente estaba sufriendo. Es por eso que hoy hablamos de modelos etiológicos interactivos de estadiaje en cuanto a extensión y gravedad, y vemos que, por ejemplo, tenemos estos dos modelos, el modelo interactivo clásico, que nos vemos desde la depresión hasta el resultado, y que tenemos que tomar en cuenta factores del individuo, factores de la enfermedad, factores etiológicos asociados, y las intervenciones tienen que ser más específicas y con la idea de llegar a una remisión o la recuperación del paciente. Existe un modelo de Mosley que hoy en día tiene mucha influencia porque se ha utilizado mucho para depresión resistente a tratamiento. Entonces, en este modelo vemos que la severidad, la cronicidad también tiene una parte muy importante como parte del tratamiento. O sea, pacientes en que sus calificaciones en las escalas de Hamilton, de Madras, son muy elevados, en que el cuadro depresivo ha sido crónico, en que apareció la enfermedad antes de los 18 años, en que el paciente fue hospitalizado, en que el paciente tiene algún trastorno de personalidad asociado y que ha tenido ideación suicida. Sabemos que estos pacientes generalmente pueden tener un riesgo mayor de desarrollar depresiones resistentes a tratamiento. Por otro lado, podemos tener, por ejemplo, estos pasos para el cuidado de la depresión. Y son pasos en que, por ejemplo, el paso número 1 es el que todos debemos de buscar y hacer. Son medidas sencillas, tratamientos no agresivos, o sea, tratamientos en los que estamos de acuerdo, en que buscamos que no tengan grandes molestias los pacientes o eventos adversos, que los vamos a dar por un tiempo determinado y que explicamos muy bien al paciente. Pero a veces el paciente no responde o no quiere este tipo de tratamientos y tenemos que ir subiendo de nivel o en estos pasos para poder encontrar o tratar a los pacientes, porque en realidad del paciente a veces muy sencillo que llegamos a ver en consulta general médica, en consulta especializada, llegamos luego, por ejemplo, en el área psiquiátrica o neurológica, a ver pacientes que ya están en la etapa número 3, en el paso número 3 o en el paso número 4, en que ya son cuadros muy complejos, con un riesgo para la vida muy elevado y que hay una gran negación de la enfermedad. Y que esto sí es importante en estos casos que sean derivados a los especialistas, porque es mucho más difícil el manejo de estos pacientes.
Entonces, cuando hablamos de depresión, Taste, que es un experto en el área de depresión resistente al tratamiento, desarrolló este modelo en que nos va hablando de etapas y nos hablaba de la etapa número 1 en el que se nos habla del fracaso a una tentativa adecuada con un antidepresivo. Esto quiere decir que nosotros damos el antidepresivo a la dosis que estamos, que se ha recomendado utilizar por las guías que ustedes pueden ver en la información para prescribir, la dosis que se recomienda el laboratorio, y nosotros dando esa dosis por un número de semanas determinadas, puede ser que encontremos que el paciente no responda y entonces podemos considerar que ha fallado un tratamiento. Y entonces pasamos a la etapa número 2, que es que ese paciente hay que aplicarle o buscar un nuevo fármaco, pero al entrar en esta nueva etapa nos habla de que va a ser más difícil que obtengamos respuesta. Y cada etapa que vamos sufriendo con nuestro paciente, la respuesta que vamos a obtener va a ser más pobre y con menos respuesta a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de una segunda etapa, todavía las expectativas son buenas con nuestro paciente, pero al pasar a una etapa número 3, por ejemplo, que aquí se mencionaba en aquel entonces, cuando por primera vez Taste lo mencionaba, decía que tenían que ya ser grupos diferentes de antidepresivos. Y en este caso se hablaba, por ejemplo, de uso de tricíclicos, por mencionar imipramina o amitriptilina. Y cuando estos no respondían, pasaban a una cuarta etapa en la que se recomendaban el uso de IMAOs. Y finalmente, cuando ya llegábamos a una etapa en que todo esto había fallado, se hablaba de utilizar ya terapia electroconvulsiva o otro tipo de tratamientos ya mucho más agresivos y mucho más de especialista. La Organización Mundial de la Salud dio su definición de depresión resistente a tratamiento. Esta definición ha variado de médico a médico y de especialista a especialista en psiquiatría. Y realmente en los últimos años fue cuando empezó a tomar vigencia, porque al buscar antidepresivos que tuvieran esta indicación específica, se buscaron criterios que fueran aceptados mundialmente, en este caso por la FDA y por la EMEA, en este caso que es la Agencia Reguladora Europea. La Agencia Reguladora Europea, como ustedes pueden ver aquí, falla a 2 medicamentos de diferentes clases. Con el tiempo hemos visto también que la falla a un antidepresivo también se ha considerado, por ejemplo, por la Asociación Psiquiátrica Americana, por el Mosley, también la considera adecuada. En Holanda también se considera esta como la definición de depresión resistente, pero la que ha sido validada por los expertos, principalmente sin un interés comercial, ha sido la falla a 2 tratamientos en tiempo, que han sido tratados en tiempo y forma adecuada. Pero sabemos que hay medicamentos que han recibido la indicación ante la primera falla ante un tratamiento durante 6 semanas con un antidepresivo que se puede agregar como tal, y esto para algunos en Estados Unidos se consideraron como depresión resistente a tratamiento. Pero si queremos hablar a nivel mundial, tenemos que hablar a fallas a 2 tratamientos, como podemos ver en esta gráfica, en que se fue publicada por el doctor Tamayo de Colombia, después del consenso latinoamericano que se efectuó en México y que se publicó como tal. Un tercio son lo que se estima principalmente que son los que van a ser los pacientes resistentes a tratamientos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Y recordándolo nuevamente, fallo mi primer tratamiento antidepresivo, o sea, no encuentro respuesta a las 4, 6, 8 semanas, dependiendo de cuál sea mi definición de depresión resistente, doy un nuevo tratamiento antidepresivo y nuevamente voy a encontrar un porcentaje elevado de pacientes que van a fallar también a este segundo tratamiento. Ahí estamos hablando que del 100%, la tercera parte de los pacientes que he tratado van a seguir a una tercera etapa, que obviamente la respuesta que vamos a encontrar dentro de este grupo de pacientes va a ser mucho menor, porque cada vez se van volviendo más difíciles de que encontremos una respuesta adecuada para la depresión. Entonces, bueno, ¿qué tengo que descartar como médico para que no esté realmente ante una pseudoresistencia al tratamiento? Primero, lo más claro, que es que esté tomando incorrectamente el antidepresivo, ¿sí? Que no cumpla
a la toma adecuada del medicamento, porque puede ser que la ha hecho muy bien las primeras semanas, pero una vez que se ha sentido mejor, va olvidando el tomarlo adecuadamente hasta que prácticamente lo toma periódicamente y pierde el efecto que se había obtenido en las primeras semanas de tratamiento. Que hay una ganancia secundaria por la depresión, o sea que el paciente ante su medio ambiente logre manipular a los que le rodean y que por lo tanto no le interese curarse y haga que falle este tratamiento. Hay factores psicosociales no reconocidos que causan o mantienen la depresión, y digo, estamos hablando de épocas de crisis económicas, sociales, altos niveles de estrés, que pueden también hacer que esto se vuelva un poco más permanente en ciertos pacientes muy lábiles a altos factores estresantes. Las comorbilidades somáticas o psiquiátricas desconocidas, a veces mal diagnosticadas como depresión, u otras enfermedades psiquiátricas asociadas, y también que estemos ante algún fármaco que esté agravando o induciendo la depresión. ¿Cuáles son los fármacos que rápidamente podemos analizar en nuestra práctica diaria y que nos pueden dar este tipo de resistencias? Los antihipertensivos, la reserpina es un ejemplo clásico, ya que depletaba de neurotransmisores las neuronas, y entonces los pacientes entraban en depresiones realmente muy severas, que era muy difícil de corregir con los tratamientos como tales, y que de alguna manera, aunque lo seguíamos utilizando como antihipertensivo, también paralelamente hacíamos cuadros de depresión muy graves de tratar en nuestros pacientes. Igual la hidralazina, igual el propanolol, el enalapril, en ejemplo como un inhibidor de la ECA o de los betabloqueadores, mencionamos el propanolol, pero otros betabloqueadores también pueden hacer esto. Bloqueadores de canal de calcio, por mencionar el verapamilo, la clonidina, las tiazidas, los diuréticos. Los diuréticos, al jalar tantos electrolitos, también nos pueden desequilibrar, sobre todo, por ejemplo, el sodio, y estas hiponatremias nos pueden dar cuadros, independientemente de mucha agitación, o sea, un delirio hiponatrémico, también puede agravarse en estos pacientes con el uso crónico, como cuadros depresivos asociados. Y otros medicamentos como puede ser la digital, la lidocaína, el salbutamol, los corticosteroides, que al contrario dan cierta euforia, pero la gente que tiene tendencia a la depresión, al contrario, se deprime y se deprime importantemente. Y entonces en muchos pacientes, por ejemplo, neurológicos que padecen lupus, o reumatológicos que padecen lupus o esclerosis múltiple, y que los tratemos con tratamientos de este tipo, tenemos que dar muchas veces, independientemente de la enfermedad neurológica, causa ciertas alteraciones en la transmisión de los neurotransmisores y daños dentro de las terminales de las neuronas, pues este tipo de medicamentos hacen que se vuelvan todavía más resistentes a los tratamientos y que tengamos que ser un poco más agresivos en cuanto a la forma de abordar esa depresión. Los anabólicos, el baclofen, que está muy de moda, la bromocriptina, la levodopa, los neurolépticos, o sea, estos antipsicóticos de primera generación como el haloperidol o la metoclopramida, que lo utilizamos para cosas o problemas gástricos, que también, digamos, cumple criterios para hablar de un neuroléptico, también deprimen o dan cuadros de ansiedad marcadas. Antibióticos, antivíricos, antimicóticos, la ciatropina, la interferón, también nos van a dar este tipo de problemas, igual que los analgésicos, antiinflamatorios, como ustedes pueden ver algunos. Los anticonceptivos orales, los progestágenos son, por ejemplo, medicamentos que pueden favorecer mucho los cuadros depresivos. De los antihistamínicos, la cimetidina, por ejemplo, causaba cuadros depresivos marcados. Y algunos antiepilépticos, independientemente que pueden controlar muy bien el cuadro epiléptico de nuestro paciente o el trastorno mental orgánico por el que le estamos dando, nos puede dar también cuadros depresivos asociados. Y en nuestros en problemas dermatológicos también vamos a encontrar a veces que estamos produciendo estos efectos adversos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestros pacientes cuando tenemos una depresión resistente? Bueno, hay que hacer una historia clínica, de preferencia con un enfoque psiquiátrico, y por ejemplo hay que incluir el uso de tóxicos, o sea, preguntar si han abusado de algunos, porque pueden también complicarnos este tipo de trastornos afectivos. Hay que hacer un examen completo, físico, psicopatológico, ver qué tratamientos médicos, como les mencioné anteriormente, pueden estar afectando a nuestros pacientes, y un examen físico que incluya una exploración neurológica completa. Dentro de las pruebas de laboratorio de rutina que debemos de elaborar son la biometría hemática, los electrolitos, transaminasas, creatinina, proteína C reactiva, y ver la función tiroidea, que también nos va a dar muchos problemas, sobre todo en esos
problemas hipotiroideos subclínicos que van a suceder mucho, sobre todo, por ejemplo, al mencionar en las mujeres, que a partir de los 50 años el 6 o el 7% tienen estos problemas tiroideos aunados a los problemas asociados a la menopausia y que muchas veces tenemos que corregir los dos, el problema tiroideo y dar un antidepresivo para corregir las alteraciones afectivas. Algo muy interesante que sucede ahora con la proteína C reactiva es que sabemos que la depresión también tiene mecanismos de inflamatorios muy importantes. Y un marcador que se ha visto que cuando se encuentra la proteína C reactiva muy elevada, hace que la respuesta a los antidepresivos no es tan buena y tenemos, por ejemplo, que utilizar duales en este tipo de pacientes, porque si no la respuesta va a ser muy limitada y podemos tener pacientes que estén con depresión resistente a tratamiento fácilmente. Y ya posteriormente, si no vemos una buena respuesta, también hay que ver cómo está la función electrocardiográfica, sobre todo si estamos en pacientes en que puede tener un QTc elevado, mujeres, por ejemplo, si estamos dando tricíclicos o estamos dando dosis elevadas hasta niveles selectivos de recaptura de serotonina, como puede ser el citalopram o el citalopram. Hay que ver una radiografía de tórax, hay que ver si un Doppler carótido o vertebral para ver si no hay problemas específicos que nos estén causando una insuficiencia vascular cerebral. En algunos casos las pruebas neuropsicológicas nos pueden orientar a ciertas patologías, principalmente neurológicas, que no estamos viendo. Una serología para sífilis y para VIH también pueden ser de utilidad en ciertos pacientes en los que no han tenido una buena respuesta al tratamiento antidepresivo. Y los niveles séricos de vitamina B12, de ácido fólico, análisis generales de orina para ver la función renal y ver que la urea y la creatinina estén en niveles adecuados. Y finalmente, si no, ya pasar análisis de líquido cefalorraquídeo o electroencefalograma, pero obviamente esto va muy asociado a los pasos sucesivos que mencionábamos en una segunda o tercera etapa ya en este tipo de exámenes de laboratorio o de gabinete. Las dimensiones de la enfermedad del método de estratificación de Mosley y los convenios de puntuación sugeridos, aquí vemos, si ustedes quieren accesar a este estudio de FECADU, en que lo pueden encontrar, está abierto al público, lo pueden bajar de internet, y viene toda una serie de calificaciones y viene toda una escala que ustedes pueden utilizar en su práctica diaria para valorar todos los riesgos en cuanto a los antidepresivos que han recibido los pacientes, y nos va dando algo muy interesante que es una calificación en cuanto a la resistencia que vamos a ver en ese paciente que ya puede estar afectado de depresión resistente y que nos puede predecir que la respuesta va a ser mucho más difícil de alcanzar apoyados en este tipo de escalas. Entonces aquí les muestro otra parte de la escala que ellos tienen, que ustedes pueden ir llenando y que les va a servir mucho para hacer el seguimiento si les gusta tener un buen manejo de estos pacientes que sufren depresión resistente a tratamiento. Y entonces, de hablar de un tratamiento clásico como el que mencionábamos, con antidepresivos, con diferentes efectos en neurotransmisores, hoy en día ya esto se ha complicado de una manera generalizada. Hablamos de mecanismos epigenéticos, o sea, cómo el medio ambiente ha afectado, principalmente en los primeros años de vida, nuestros genes y han echado a andar mecanismos que de otra manera estarían dormidos y que nos hacen ser más susceptibles a ciertas enfermedades, en este caso cuadros depresivos. Las funciones autoinmunes que se alteran desde el principio, desde los primeros años de vida, pero que hoy en día sabemos que estos factores inflamatorios están muy relacionados también con la depresión. Este cambio en los neurotransmisores, que ya no solo hablamos de norepinefrina o de serotonina ni de dopamina, hablamos de otros transmisores y de los cambios sinápticos y neuronales que hemos encontrado hoy en día. Por ejemplo, sabiendo que los antidepresivos tienen efectos de neurogénesis y que esto ha modificado también nuestra forma de ver los tratamientos antidepresivos y que casualmente esta neurogénesis la vamos a encontrar en las zonas en que cuando nuestros pacientes sufren de depresión, sufren de ansiedad, los van a poder corregir, ya sea en la parte frontal o en la parte temporal, que es donde más vemos estas reducciones de volumen neuronal, con el uso de los antidepresivos y en algunos casos hasta de algunos otros medicamentos como antiepilépticos, vamos a ver que se corrigen esas deficiencias muy claramente medidas hoy en estudios de resonancia principalmente. Y bueno, sabemos que los ejes
hormonales también van a tener cambios en este tipo de problemas. Pero entonces hablamos que el sistema glutamatérgico, los sistemas de opioides, el sistema colinérgico, al igual que el dopaminérgico, van a estar involucrados hoy en día en el tratamiento de estos pacientes con depresión. Y bueno, también vemos que dentro de las cosas que podemos hacer es, independientemente del incremento de dosis, que es el primer mecanismo que debemos de hacer ante un paciente que no estamos encontrando respuesta, irnos a las dosis máximas toleradas de acuerdo a la edad del paciente y obviamente a toda su función fisiológica. Posteriormente hablar de switcheos de antidepresivos, pueden ser desde el mismo grupo hasta buscar un nuevo grupo de tratamiento, la combinación de antidepresivos, pero hay que tener cuidado porque no porque combinemos dos antidepresivos vamos a tener una respuesta potencializada o sumatoria, porque muchos antidepresivos también pueden inhibir uno al otro. Entonces, es por eso que es ideal seguir las recomendaciones de las guías de tratamiento de pacientes resistentes que nos dan algunas formas a seguir para tratar en estas combinaciones que vamos a utilizar. Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, si hablamos de los sistemas opioides, sabemos que cuando estimulamos los receptores kappa, el paciente puede tener un cambio que de otra manera podemos aumentar la depresión. Y también vamos a ver que la plasticidad neuronal, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la regulación epigenética de los genes también van a tener una parte muy importante. También consideramos que las neuroquinas, las orexinas, el glutamato, el manejo del estrés y de las diferentes alteraciones de la neuroinflamación, etcétera, nos van a mejorar o cambiar la forma de abordar a nuestros pacientes de una manera más completa y que de alguna manera nos hace a veces ser mucho más agresivos en el tratamiento para ellos. Entonces, dentro de la guía para valorar la persistencia de la depresión y el uso de los antidepresivos, tenemos que ver que la dosis de antidepresivo debe ser la establecida por las guías de las sociedades psiquiátricas, o en este caso de la información para prescribir aprobada en México. La duración del tratamiento con un antidepresivo debe ser lo suficientemente largo en la dosis terapéutica, mínimo de 2 a 3 semanas, se recomienda hasta 6 semanas de promedio, y el cumplimiento y la adherencia del paciente respecto a la toma del medicamento debe ser adecuada. La falta de adherencia la debemos de descartar, y por eso antiguamente, por ejemplo, cuando se usaban los tricíclicos, se pedían niveles séricos de ellos para verificar que el paciente realmente lo estuviera tomando. Esto hoy en día es muy difícil con los inhibidores selectivos de recaptura o con los duales, pero de alguna manera lo podemos tener en la mente. Lo que sí podemos hacer es pensar que si nuestro paciente es un metabolizador ultra rápido con un hiperfuncionamiento del citocromo P450, estos son los casos raros en los que podemos medir el funcionamiento del citocromo P450, o sea, hacer un estudio genético de este tipo. Pero hacer estudios genéticos para ver cuál es el antidepresivo adecuado para mi paciente, esto realmente todavía no estamos en este momento para recomendarlo. Ya hay quien lo hace, pero está muy discutido esto porque está la cantidad de genes que se habría que analizar, que es prácticamente imposible con la información que tenemos hoy en día. Y son estudios muy, muy caros que realmente no justifican el valor, el costo-beneficio para el paciente. Hay que descartar que la respuesta clínica puede estar enmascarada por los efectos adversos de los antidepresivos y tomar en cuenta las comorbilidades somáticas y psiquiátricas y que asegurando que el trastorno depresivo sea nuestro trastorno o diagnóstico primario para tratar. Hay que descartar también los estresores psicosociales y porque hay que entender que si nuestro paciente sufre de algún otro diagnóstico independientemente de la depresión mayor, como vemos en esta tabla, ya sean muchos trastornos de ansiedad como ansiedad comórbida, ataques de pánico, ideación suicida, la severidad del número de internamientos, si el paciente padece de fobia social, si ya han sido muchos episodios. Cada punto de esta tabla nos va hablando de un aumento en la gravedad y por lo tanto en la respuesta que va a tener nuestros pacientes. Entonces, hay que buscar en pacientes que sufran de depresión resistente a tratamiento que estemos con el diagnóstico correcto, que no haya alteraciones médicas comórbidas, que el tratamiento farmacológico que escogemos sea el adecuado, a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, y
que haya una adherencia buena de nuestros pacientes. Cuando aparece el primer tratamiento para depresión resistente, que fue una combinación de olanzapina-fluoxetina, hubo que hacer un análisis muy claro de qué era la depresión resistente, porque realmente no existe ni para la OMS ni para los criterios diagnósticos en psiquiatría, como podía ser el manual que llamamos el DSM-4 en aquel momento de la versión revisada, y actualmente en la quinta versión sigue sin existir este diagnóstico de depresión resistente a tratamiento. Pero bueno, en medicina lo sabemos que la resistencia a tratamiento con los antibióticos es algo que hoy en día, por ejemplo, como ejemplo, es algo muy claro. Estamos en una época en que hay ya bacterias que no tenemos antibióticos con los que actualmente comercialmente existen, no sirven, y que estamos buscando nuevos antibióticos que por desgracia se vuelven más resistentes antes que salgan al mercado. Es un ejemplo muy claro de lo que es una resistencia a tratamiento. En este caso estamos hablando en cuanto a depresión, y por eso se hizo un consenso con las principales sociedades de neurológicas psiquiátricas, con los miembros propuestos por estas sociedades. Se invitaron a algunos expertos de Latinoamérica para que avalaran también este tipo de diagnósticos, y bueno, se publicaron esta serie de artículos en los que vemos desde qué debemos de abordar previamente hasta cuáles son las líneas que debíamos de tener para nuestros pacientes. Lo interesante de este consenso es que estaba muy enfocado a los pacientes de Latinoamérica, que los procesos culturales también daban tensiones colectivas que se analizaron como tal, y que esto hizo que se llegaran a acuerdos muy específicos. Y bueno, realmente las definiciones que llegó a este consenso fueron muy estrictas, se basaron obviamente en estudios que estuvieran dobles ciegos, aleatorizados, para las recomendaciones terapéuticas, y ellos sí consideraron que había que tener fallas a 2 esquemas de tratamiento antidepresivo de diferentes grupos en dosis óptima por 6 a 12 semanas con una adecuada adherencia. Entonces vemos que sí, los niveles que se pusieron fueron muy estrictos, y bueno, fue lo que desde 2009 empezamos a utilizar. ¿Qué opciones tenemos cuando tenemos un paciente que ya falló a 2 tratamientos y no respondió adecuadamente en tiempo y forma? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro del gran número de medicamentos que existen tratamientos ya aceptados como tal, son antipsicóticos atípicos. Por ejemplo, tenemos la combinación olanzapina-fluoxetina, que ha sido aceptada o fue el primer tratamiento para depresión resistente, y que podemos llegar hasta 12.5 de olanzapina más 50 miligramos de fluoxetina. Existe en esta combinación 3 diferentes tipos de 3,25, 6,25, 6,50 y 12,25, de diferentes cápsulas que podemos utilizar para ir escalando la dosis poco a poco con nuestros pacientes, y que no encontrar la dosis óptima, que es a partir de 6,25 miligramos. Es una toma nocturna de preferencia, o sea, una vespertina tarde-noche, y rápidamente podemos ver los efectos o la respuesta. Dentro de los tratamientos clásicos que también se mencionaban, estaba, por ejemplo, el utilizar litio. El problema con el litio es que hay que estar midiendo en suero los niveles séricos, porque si sobrepasamos el 1.1 ya los riesgos de milimoles por litro, el riesgo de que nuestro paciente pueda tener una intoxicación empieza a aparecer rápidamente, sobre todo si viven en climas muy cálidos, en que se puedan deshidratar rápidamente, por ejemplo haciendo ejercicio, en que tengan alteraciones en la ingesta de sal, muy variables en su dieta, y a veces la asociación de otros medicamentos pueden hacer que suba rápidamente el litio. Entonces, aunque es un tratamiento relativamente barato, bueno, hay que estarles haciendo litemias, hay que estar cuidando tiroides, función renal, hay que estar cuidando función hepática. Entonces, sí tiene que estar muy en contacto con el médico, y de preferencia se busca que el médico que utilice litio pues tenga experiencia en el manejo como tal. La triiodotironina, aquí vemos que se utiliza de 20 a 50 microgramos día, y que sobre todo en mujeres ha dado una muy buena respuesta asociando al tratamiento antidepresivo. Por ejemplo, aquí vemos un asterisco en que vemos que en el trastorno bipolar, por ejemplo la depresión
del trastorno bipolar, también podemos utilizar esta combinación porque está aceptada en México como tal. Entonces vemos que aquí estos son los estudios que hicieron la validez para obtener esta indicación, y vemos que se utilizaron también comparativamente otros antidepresivos que no tuvieron la misma respuesta en cuanto a rapidez, o las dosis que se utilizaron fueron extremas, como en este caso la venlafaxina, que se llegaron a utilizar 275 miligramos en los pacientes, que es una dosis que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a manejar. En la combinación olanzapina-fluoxetina, algo que también llama mucho la atención es que hay estudios a largo plazo, como ustedes pueden ver, en que realmente cuando mantenemos a nuestros pacientes en esta combinación, se mantienen con muy buena respuesta a pesar de ser pacientes de haber sufrido o estar ya clasificados como depresión resistente a tratamiento, y que si en algún momento el médico decidía dejarlos con pura fluoxetina, que esa es la raya roja que vemos que la respuesta antidepresiva va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Algo que sí es de tomar en cuenta cuando utilizamos estos tratamientos, cualquier antidepresivo asociado a algún antipsicótico atípico, hay que tener cuidado, ya sea o en el aumento de peso, ya sea en el aumento de lípidos, en especial de LDL, y que eso hay que estarlo, y los niveles de glucosa también en algunos casos hay que estarlos monitoreando. Otra de las opciones que también se han aceptado, también para el uso en el trastorno bipolar, es el uso de la quetiapina con algún antidepresivo asociado, y también se ha recomendado su uso cuando ha fallado algún antidepresivo, se puede utilizar la quetiapina como tal, y el aripiprazol también tiene la indicación en nuestro país para depresión resistente. Han salido o se han usado otros medicamentos de este tipo, como puede ser la risperidona a ciertas dosis, en que sí existe estudios, pero no está como tal la indicación. O sea, prácticamente todos los demás tratamientos consideremos que estamos fuera de indicación, como las combinaciones que aquí se mencionan, que es la anfebutamona con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que también se utilizan, pero que hay que tener cuidado cuando utilizamos anfebutamona, porque puede ser un poco tóxica hepáticamente, o después de ciertos niveles, como aquí 400 miligramos día, el riesgo de que aumente o que podamos disminuir el umbral convulsivo y que el paciente convulsione aumenta, además de que si el paciente sufre de migrañas o de cefaleas, con el uso de la anfebutamona las podamos exacerbar. La combinación de inhibidores selectivos o de duales con la mirtazapina, por ejemplo, también es algo que se ha utilizado, y bueno, la terapia electroconvulsiva sigue siendo una opción muy buena, pero que tiene la desventaja de que tiene que ser elaborada en una instalación especial, con una evaluación previa por un anestesiólogo, por un médico internista, y que la aplicación de los estímulos sean dados por un experto junto con un anestesiólogo para que el paciente no tenga problemas. Podemos revisar este metaanálisis de Zug que publicó en 2015, en que hacía un análisis de los diferentes tratamientos que tenían validez científica desde el punto de vista de los cánones que él puso en este metaanálisis, y estas líneas negras, entre más gruesas, nos habla de que hay mayor efectividad en cuanto al tratamiento. Todos eran estudios comparativos contra placebo, y recordemos que el placebo en muchos casos es un excelente antidepresivo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los estudios a corto plazo, cuando utilizamos placebo, salen 30-40% de respuesta. En niños es hasta el 60%. Entonces, es un buen comparador cuando utilizamos estos estudios, cuando salen arriba de estos porcentajes. Entonces vemos que el litio tiene una buena respuesta, una buena eficacia, la olanzapina, la quetiapina menor, el aripiprazol, el pindolol y la hormona tiroidea. Pero lo que sí llama la atención es que en este metaanálisis nada más se analizó la olanzapina. Cuando nosotros vemos que ya tenemos la combinación de olanzapina-fluoxetina, algo que se observó muy claramente en los estudios en animales, en este caso en ratas, es que cuando menos los 3 neurotransmisores que más comúnmente utilizamos, que son norepinefrina, serotonina y dopamina, se le elevaban impresionantemente con esta combinación. Y es por eso que las tasas de respuesta y de remisión son mucho más altas que los se encuentran en promedio en este tipo de población, que son la depresión resistente a tratamiento. Hoy en día también, como segundas opciones, aparece la ketamina, que todos ustedes
Puede ser que la recuerden como un anestésico. Inicialmente era un anestésico veterinario, luego se introdujo en los seres humanos y de repente, tiene ciertos efectos euforizantes o alucinógenos, y se le empezaron a buscar nuevas propiedades a dosis mucho menores de las que se estaban utilizando, y se ha probado en depresión resistente al grado tal que hoy en día en Estados Unidos hay clínicas de ketiamina para pacientes con depresión resistente, pero obviamente esto está hecho fuera de indicación por la FDA, pero dada la gravedad de algunos pacientes han tenido un boom muy importante en Estados Unidos. La lamotrigina, que es un antiepiléptico, pero que tiene ciertas propiedades antidepresivas, se llega a combinar con algún otro tratamiento, pero hay que tener los cuidados de ir poco a poco, ir aumentando 25 miligramos cada 2 semanas, la dosis, porque si no, de otra manera podemos exponernos, independientemente de otros efectos adversos, a un problema muy grave en piel en cuanto a y que pueda poner en peligro el riesgo nuestros pacientes. Inhibidores selectivos de recaptura más la buspirona, la venlafaxina a dosis grandes también se han dado. Y aquí vemos todo un arsenal que muchas veces lo utilizamos en otras indicaciones como puede ser la mantadina, la carbamolina, la cicloserina, la mecamelamina, el pindolol, la tianeptina o el triptofano, el zinc, la dexametasona, el modafinilo, la omega 3, pramipexol, el rilosol o la S-adenilmetionina, que por sí sola no tiene propiedades antidepresivas, pero asociada a algunos antidepresivos sí podemos ver un efecto potenciador. Otras formas de tratar no farmacológicas puede ser la psicoterapia cognitivo-conductual puede ser una opción muy buena. Los medicamentos, como ya vimos, la estimulación magnética transcraneal, la terapia electroconvulsiva, la estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda son ya recursos ya de última generación y también ya para casos muy específicos y muy importantes en nuestros pacientes. El gran boom que tenemos hoy en día es el uso de alucinógenos como prueba en específico para esta población, y por eso hay estudios ya en psilocibina para depresión resistente que han tenido una buena respuesta, pero no nos dejemos engañar. Las Ns, o sea, el número de pacientes que han entrado en estos estudios dobles ciegos contra placebo son muy pequeñas. Por ejemplo, acaba de publicarse este estudio de ayahuasca en depresión resistente a tratamiento, en los cuales se vio que la respuesta placebo no era mala, pero la respuesta con ayahuasca es bastante buena. Fue una sola dosis, se mide a 7 días, la respuesta es muy buena, pero cuando vemos el número de pacientes, estamos hablando de una N de 14 pacientes en ayahuasca contra 15 en placebo, y científica, pero que nos están abriendo un área nueva muy importante para el futuro de nuevos tratamientos por nuevas vías en depresión resistente a tratamiento. Algo que se ha visto mucho, por ejemplo, hay una gran expectativa con la esketamina, que va a ser de instalación nasal, pero el gran problema que tenemos es que la FDA está, aunque los resultados, uno fue muy bueno en un estudio y en otro no tan bueno, no se cumplió la hipótesis primaria o la meta primaria, y no fueron tan estadísticamente significativos en los pacientes de más de 65 años. Lo que está preocupando mucho a la FDA, que es quien está analizando estos estudios, es que 1 de cada 4 pacientes prácticamente tuvo un cuadro alucinatorio que duró de 2 a 4 horas en estos pacientes y que puede ser una droga de abuso. Entonces, el que se ha aceptado específicamente para depresión resistente está en espera. Hay otros estudios que se utilizaron en pacientes con ideación suicida o intento suicida, en que la respuesta sí fue muy buena. 7 días estas ideas desaparecen, que nos da la oportunidad de buscar nuevos tratamientos para los pacientes y que probablemente esta indicación sí aparezca en nuestro mercado. Y los costos directos que hay que pensar, que a veces algo que creemos es que los tratamientos son muy caros, pero en realidad la depresión resistente a tratamiento es sumamente cara para el paciente, sumamente cara para la familia y más cara todavía para la sociedad. Y hay estudios que lo demuestran, como este de Amos, que se acaban de publicar, y que nos hace de alguna manera pensar que cuando tengamos un paciente con depresión resistente a tratamiento, tenemos que ser muy agresivos en la forma de dar nuestro tratamiento a este paciente para evitar que su calidad de vida, que su evolución y obviamente que afecte a la familia y también a la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues invitamos al foro a contestar